margen. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Desde el Margen, capítulo 37, creo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola Gonzalo, buenas tardes. Todo muy bien por acá, tomando unos mates en una típica tarde otoñal acá en Zapala. Buenos días y buenas tardes para toda la querida audiencia. Bueno, acá está queriendo llegar el otoño, aparentemente. Hoy está lluvioso, así que bueno, supongo que por ahí ya debe estar un poquito más fresco que por acá. Sí, por supuesto, típico de acá del sur. Ya se empieza a sentir de a poco el frío, así que vamos a ver si contamos con nieve en este invierno próximo. Qué lindo, ¿no? Acá solamente nos queda soñar con ese tipo de cosas. Claro, me Bueno, imagino, pero bueno, iré compartiendo las experiencias desde acá, comentando después el cambio del paisaje cuando queda todo blanco. La verdad que es muy bonito, a mí me encanta. seguro. Ideal para sentarse a filosofar. Totalmente. Así que bueno, hoy vamos a hacer una continuación de lo que fue el programa anterior. La semana pasada habíamos hablado del mito de Narciso, ¿no es cierto? Habíamos dado como introducción un relato de lo que fue el mito, y después fuimos charlando un poco de qué es lo que vemos y cómo se relaciona con el narcisismo, ¿no es cierto? Hoy ya vamos a estar hablando un poquito más del narcisismo desde el punto de vista psicológico, ¿no, José? Así es, exactamente. La verdad es que el tema del narcisismo es un tema muy complejo, es muy vasto. Y se siguen escribiendo cosas y se seguirán escribiendo cosas acerca del narcisismo. Algunas puntualizaciones históricas iremos dando, pero no tantas, porque la idea de nuestra mirada filosófica y psicológica es de que se pueda pensar la propia vida a partir de los aportes teóricos. Entonces iremos haciendo más referencias a cómo pensarnos como sujetos en nuestra vida cotidiana en relación a estas reflexiones y a estos aportes. En general, se tiene como una idea del narcisismo como algo negativo, como algo que no está bien, digamos, algo disfuncional, por así decir. Y eso es correcto, pero también hay un narcisismo que se le podría llamar positivo. Ok. Es decir, un narcisismo de vida, si se quiere. Entonces, Sí. tenemos que arrancar diciendo que no hay ningún sujeto sin narcisismo. Eso iba a preguntarte. Todos tenemos narcisismo en algún tipo de medida, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, porque es como esta energía psíquica, energía pulsional, se le llama libido también, Okay. que digamos es volcada sobre la propia persona, ¿no? Es decir, eh, todo lo que es la relación del sujeto consigo mismo, eso tiene que ver con el narcisismo, es esa carga de energía psíquica, energía pulsional, energía sexual. Cuando digo energía sexual me refiero a una energía en sentido amplio, no específicamente genital, Ok, aunque también incluye eso, ¿verdad? claro. Pero es como esa relación del sujeto consigo mismo que si se trastoca se convierte en un narcisismo que puede ser patológico o que le puede complicar la vida con los demás, que es lo que, digamos, este tipo de narcisismo es el que queda claro en el mito de Narciso que el otro día comentábamos. Claro. Ese narcisismo es un narcisismo patológico. Bien. Ahora, eso hablando desde el narcisismo, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya de una persona narcisista, podemos estar refiriéndonos, esto es una pregunta, ¿no es cierto? Podemos estar refiriéndonos a una persona ya que sufre de la patología narcisismo, o todos seríamos sujetos narcisistas.
No, cuando se habla de una persona o personalidad narcisista, primero tener en cuenta que esa denominación solamente tiene sentido en un encuadre clínico. Ok, Es decir, uno puede hablar en teoría de una personalidad narcisista para explicar las características, ¿verdad? claro. Pero cuando nos vamos a referir a alguien en términos de persona narcisista o personalidad narcisista, si eso no está en el marco de una mirada clínica y de un diagnóstico, por así decir, no tiene ningún sentido, excepto que se quiera lastimar a alguien diciéndole algo así. Claro, como una especie de insulto. Como una especie de insulto de decir, sos un narcisista. Pero no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Lo único que tiene es una carga de agresión o de violencia. Habla más de o como cuando se le dice a alguien sos un egoísta, claro, etcétera. Sí. En ese caso habla más de la persona que está emitiendo el insulto que el receptor, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, porque ahí el que tiene la necesidad, esto ya lo habíamos tocado antes, el que tiene la necesidad de agredir es porque evidentemente está teniendo un problema consigo mismo, y ese problema necesariamente involucra su narcisismo. Es decir, si una persona tiene su narcisismo óptimo, que sería un narcisismo, digamos, que le llama André Green, que es un psicoanalista muy famoso, le llama narcisismo de vida. Okay. Si la persona tiene un narcisismo de vida, que sería como un narcisismo saludable, no agrede, no lastima, digamos, no está insultando ni nada porque tiene su narcisismo bien. Es aquella persona. ¿Qué significaría un narcisismo de vida para que vaya quedando claro? Que sería como hablar de una autoestima sana. Ok. ¿Sí? Al igual que la autoestima sana, es esa relación del sujeto consigo mismo, sin complejos, sin vergüenzas, sin conflictos graves. Una persona que tiene una imagen realista y saludable de sí mismo, que no necesita aparentar, no necesita disimular, reconoce sus errores, no tiene problema con los defectos, se quiere en el sentido de lo saludable, tiene una autocrítica flexible y realista, no se lastima a sí mismo con el pensamiento o con las acciones, y por supuesto que desde ahí va a tratar bien a los demás, no va a sentir la necesidad de tener que lastimar a otro para sentirse mejor, entre comillas, sentirse mejor, ¿no? Okay. Al contrario del narcisismo negativo o narcisismo de muerte, le llama Green, para diferenciarlo de narcisismo de vida, ¿sí? Donde la persona siente placer al destruir al otro, digamos, sin saber que se está destruyendo a sí mismo. Bien, veo... Sí. Es amplio el tema. Claro, veo que entonces el tema del narcisismo va muy de la mano ya desde la analogía que hace André Green con André Green, ¿era, no? El psicoanalista. Así es, sí. Bien, veo ya la relación que hay con la pulsión de vida y la pulsión de muerte que nos trae Freud, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. De hecho, es desde la teoría de las pulsiones que André Green propone esto. Okay. Es decir, estas son las dos pulsiones fundamentales en cualquier sujeto, y están mezcladas, ¿verdad? Entonces, lo que hagamos cada día con ellas nos dará una manera de vivir más o menos constructiva, más o menos destructiva.
Entonces, sí, sí, vamos a Entonces, preguntar algo. sí, a ver, no quiero tratar de evitar irme de tema, pero me es casi inevitable en este caso para preguntarte, una persona que tiene más tendencia hacia la pulsión de muerte, ¿podría llegar a tener problemas con esta patología, con este trastorno del narcisismo? Sí, claro, porque, a ver, vos imaginate que el narcisismo es algo que se va construyendo desde la vida intrauterina, digamos, ¿no? Ok, Es decir, es como una construcción que va a depender de cómo nos vayan tratando los adultos que están ahí. Eh, entonces, cuando el narcisismo va siendo como muy debilitado porque los padres no quieren al niño, porque el niño fue abandonado o la niña, o porque hay abusos, porque hay violencias, porque hay agresiones, etcétera, etcétera, digamos, la representación interna que va a tener ese niño, esa niña, va a ser de mucha pobreza emocional, digamos, y en muchos casos esa autoestima tan debilitada, cuando la persona tiene, por ejemplo, un complejo de inferioridad, sí, porque en su vida tuvo experiencias muy destructivas y se siente menos, siente que no vale mucho o que es una porquería, por así decir. Mucha claro. gente piensa eso, soy un fracaso, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Esa personalidad, digamos, que se va formando ahí, se suele recubrir, en muchos casos, se suele recubrir de una capa defensiva que es narcisismo de muerte, pero que en esa capa la persona muestra lo opuesto a cómo se siente. Hemos nombrado alguna vez a Michael Jackson, Sí, podemos nombrar a lo que era la vida de Ricardo Ford, que recordarán muchos, gente que no puede dejar de tener cirugías o de cambiarse la cara o partes del cuerpo. Es decir, se sienten muy poca cosa, pero se cubren con una capa de carácter narcisista que se le ujú, llama, y para poder soportar la angustia de sentirse inferiores. Entonces se recubren con una capa narcisista, pero que es muy destructiva, porque ante la mínima frustración sienten lo que se le llama la rabia narcisista. Por ejemplo, cuando le señalás algún defecto, cuando le decís, no sé, algo que puede cambiar, no lo toleran porque sienten que le está señalando su inferioridad, que tratan de mantenerla tapada se frustran. claro, se frustran y atacan, Ok. ¿sí? Eh, Entonces, todo lo que no le devuelva lo que le devolvería un espejo, lo rechazan. Por eso tienen pocos amigos, o digamos, se manejan en círculos de gente que le va a decir siempre lo que quieren escuchar, y eso hace que se sienta bien, entre comillas, pero está cada vez más encerrado o encerrada, porque esa capa narcisista más tarde o más temprano se va a resquebrajar, se va a romper, se va a caer. Por eso es que mucha gente pasa al suicidio directamente, o no tolera, digamos, sentirse inferior, y tratan de hacer todo lo que esté a su alcance para negar que se sienten mal, que se sienten inferiores, que están, digamos, con una autoestima que está lastimada. Son personas que difícilmente vayan a pedir ayuda,
Ok, a ver, me Ayuda parece, terapéutica, ¿no? claro, sí, entiendo. Ahora, me parece importante aclarar, a mí me quedó claro con lo que dijiste, pero por las dudas, para que la gente no cree una confusión acá, porque hay mucha gente que por ahí dice, tiene una autoestima muy elevado. Una persona que sufre del trastorno de personalidad de narcisista, podemos decir que no tiene el autoestima elevado, más bien necesita sentirse como si tuviese. O sea, necesita Claro, fabricar algo que le haga creer eso. claro, totalmente. Es decir, la autoestima de una persona con un carácter narcisista, digamos, Sí, es muy pobre. claro. Es una autoestima que está muy debilitada. Son de niños o de niñas, han sufrido muchas carencias afectivas de parte del padre, de parte de la madre, de parte del entorno familiar. Son niños o niñas que han quedado con una imagen interna de sí mismos muy empobrecida y que después tuvieron que sobrevivir a eso recubriéndose con una especie de caparazón o de coraza, una armadura narcisista. Hay que aclarar que esto no es algo consciente. Claro, claro, No es que se levanta un día la persona y dice, voy a empezar a hacerme el superior o la superior y qué sé yo. No, no, es algo que va dándose inconscientemente y la persona se va sintiendo mejor, entre comillas, cuando le va funcionando el caparazón. ok, Le va funcionando es una manera de decir, es decir, ve que se aparenta, lo aceptan más, ve que ¿cómo es? Si tiene un amor exagerado sobre sí mismo, que es lo que algunos le pueden decir autoestima muy elevada, claro, no se siente inferior porque precisamente cree. Hay que entender que la personalidad con características narcisistas cree lo que le devuelve la imagen. ¿Se entiende? Es decir, perfecto. cuando, por ejemplo, un rasgo, ¿verdad? Para decirlo así, un rasgo, para dar un ejemplo teórico, no estoy diciendo nada sobre la persona, pero un rasgo, por ejemplo, cuando le dicen a Susana Jiménez, por ejemplo, estás divina, que le deben decir mucha gente todos los días eso, Seguro. la persona cree eso, cree que es así, ¿se entiende? Cree Claro. que es divina y necesita que le digan más, más y más para sentirse mejor. Si alguien le dice, no sé, qué sé yo, me parece que podrías, no sé, expresarte un poco mejor o creo que, no sé, deberías estudiar de tal tema porque, no sé, alguien de confianza, digo, ¿no? Sí, Es decir, si alguien le señala su falta, si alguien le señala lo que le falta o donde está fallando, suelen reaccionar violentamente. o sea, lo ven como un ataque. Lo ven como un ataque, exactamente. Si ella preguntara o alguien preguntara, no sé, ¿cómo me queda el vestido? Ya si preguntás es porque necesitas que te digan algo, ¿entendés o no? O sea, Claro. Están más allá buscando de la que aprobación. sí, a todos nos gusta que nos digan cosas porque nos relacionamos con los demás. Claro, Pero si vos venís bien con tu autoestima, alguien te puede decir, pero qué camisa más fea que te pusiste, digamos, claro. porque al otro no le gusta, y vos le decís, no te gustan las camisas de este estilo, te reís y listo, digamos, o sea, no es que te vas a cambiar la camisa. Claro. A mí me gustan. Pero si vos le decís, o le decís, mira, a mí me encanta, pero Claro. si vos le llegás a decir, bueno, entonces, ¿sabes qué? O sea, a vos no te dirijo más la palabra, chau,
¿O qué te importa? ¿Qué te Claro, ¿qué importa? te importa? O metete en tus cosas o lo agredís, digamos. Por supuesto, estamos hablando de alguien que con confianza opina de tu camisa, Claro, pero aparte fíjate que opinaría de tu camisa, no de vos. claro. Ahora, José, puedo también ver como algo con lo que se puede confundir y me gustaría que me digas cómo se puede diferenciar con una persona que no es narcisista, sino más bien es antisocial. ¿Puede existir la posibilidad de que alguien confunda esas personalidades o no? Eh, sí, sí, por supuesto. O sea, la persona que tiene características antisociales no necesariamente tiene un narcisismo patológico, digamos, como el que estamos diciendo, pero hay que insistir en que el narcisismo está siempre. Ok, Entonces, lo que pasa es que si alguien, por ejemplo, desarrolla, no sé, una fobia social, que agorafobia. una agorafobia o una fobia social, porque hay diferencias, Sí, claro. si alguien desarrolla una fobia social, fobia al contacto con los otros, eso puede ser también una retracción narcisista, es decir, un aislarte de los demás narcisísticamente, ¿sí? Sí, Insisto, siempre va a estar el narcisismo, pero ahí, digamos, el narcisismo como un intento de sobrevivir a una angustia insoportable, donde el otro se vuelve una amenaza. Ahí es como que la persona está más, digamos, desarmada, por así decir. Es decir, no tolera la presencia del otro porque lo siente como una amenaza, siente vergüenza, siente miedo. Entonces hace como un retraimiento que también es narcisista. Y queda ahí empobrecido, ¿no? Este otro tipo de narcisismo, cuando uno dice personalidad narcisista o carácter narcisista o narcisismo patológico, la persona, porque de nuevo, como el tema es tan complejo, este narcisismo de muerte o narcisismo negativo puede adquirir diversas formas, muy diversas formas. bien. Es muy camaleónico, por así decir, porque también puede haber un narcisismo en una persona que es súper modesta, súper así como humilde, humildísima, por así decir, Sí, pero que no tolera tampoco la mínima frustración. Es decir, pueden darse muchas combinaciones, pero lo que te da una idea de si el narcisismo es de vida o es de muerte es cuando la persona o bien disfruta de su vida, se alegra de los logros de los demás como de los suyos propios, es flexible, está abierta a la crítica y tolera la frustración y sabe que no hay ninguna posibilidad de construir un sueño, por ejemplo, un deseo, sin accidentes, sin caídas, etcétera, etcétera, y no trata de ocultar eso, ahí tenés claramente un narcisismo de vida, siendo lo que fuere a lo que se dedique la persona. ¿Se entiende? sí, sí. Sea lo que fuera a lo que se dedique. Y por el otro lado, el narcisismo de muerte, te das cuenta porque la persona trata de tapar las fallas, trata de disimular los defectos, trata de buscar siempre la aprobación, no tolera la crítica, se entristece con facilidad cuando le falla su armadura narcisista. Claro. Y está supuestamente alegre, pero con algo que es una máscara, digamos. Está supuestamente alegre cuando le dicen lo que quiere escuchar, como esa bruja ante el espejo, ¿no? Que le pregunta quién es la más linda del reino. Claro. El espejo le dice vos, 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 hasta que le dice, mirá, hay una más linda, punto.
Ahí podemos ver cómo está la presencia del narcisista con el narcisismo de muerte, ¿no es cierto? Narcisismo de muerte, porque aparte la bruja después va y trata de envenenar a la más linda. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no existe narcisismo de muerte sin envidia. José, hablaste también en un momento de que podría llegar a ser el origen o parte de ese origen de una personalidad narcisista, el tema de un ambiente en su niñez principalmente de mucho maltrato, un ambiente muy negativo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el ambiente es en exceso positivo, o sea, no positivo, sino más bien en el otro extremo, digamos, demasiado sobreprotector, todo lo que haces está bien y qué lindo y qué más, y nada de lo que hace está mal? ¿Podría también desarrollar una personalidad narcisista ese tipo de ambientes para el niño? Sí, aclaremos que no hay nada como determinante al estilo del destino. El destino no existe. Okay. Entonces no hay algo determinante de decir exceso de aprobación, de sobreprotección, de que le dan todo al niño, a la niña, etcétera, etcétera, es igual a narcisismo o ambiente violento, digamos, abusos, indiferencias, ausencias, etcétera, etcétera, es igual a... No. Va a depender de muchas cosas, la carga genética, ese temperamento que va teniendo el niño, la niña, otras experiencias, pero si bien no es determinante, es muy condicionante. Es muy probable, ¿entiende? Claro, un ejemplo así como muy básico, digamos, no es lo mismo que los padres de entrada hagan dormir al bebé en su cuna y después el niño en su habitación, sí o sí, digamos, a que lo lleven y lo metan en la cama. Claro. Y lo tengan ahí hasta que tenga 9 años el niño o la niña. Es decir, doy este ejemplo porque se da mucho el colecho en la vida cotidiana, porque, no sé, la madre o el padre creen que, no sé, va a estar mejor, bla, 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 ahí, o que hay que dejarle la luz prendida, esas cosas. Y así un montón de otros detalles. Van condicionando, pero no necesariamente lo determinan, porque a veces de ambientes familiares muy hostiles, muy agresivos, donde se maltratan los padres entre ellos y maltratan al niño también o a la niña, muchas veces de esos ambientes emergen personalidades con narcisismo de vida y que salen adelante y que algunos les llaman eso capacidad de resiliencia y tienen un proyecto y se abren pasos saludablemente porque pudieron pensar, pudieron tener, no sé, algún tío, alguien que les dijo algo diferente, pudieron ver, no sé, una película donde ven que los padres tratan bien a un hijo, o en la escuela tener una buena maestra, lo que sea, claro, y salieron adelante. Y también puede haber un ambiente saludable de los padres, esto, lo otro, y por alguna X razón, el niño, la niña... descubrió que sintió mucho placer al lastimar a alguien y desarrolla ahí una personalidad sádica, ¿se entiende? No es 2 más 2, 4, por así decir, claro, necesariamente en psicología. Si vos te acordás y la audiencia se acuerda de esta película que era como una comedia, Matilda, no sé si te acordás de esa película, la niña Matilda. ¿La que hacía magia? En la que tenía poderes. Sí. Bueno, Matilda era una niña que estaba en un ambiente familiar muy hostil. Claro. Pero ella encuentra a su maestra. Su maestra era una persona, claro, sana, digamos. Claro, sí. Porque incluso Matilda en la escuela tenía la directora de la escuela era
La troncha toro. Claro, era una personalidad sádica y también narcisista, obviamente, sí. Que necesitaba maltratar a los niños para sentirse superior y José, sentirse mejor. Como para ir cerrando el capítulo de hoy, yo hice... Ya estamos en tiempo. Exactamente. Yo hice una lista más o menos de acuerdo a lo que fui escuchando, de las características que supongo que deben ser algunas de ellas. Y me gustaría decirte para que vos me vayas diciendo si estás de acuerdo o si ves que alguna por ahí se me fue. Por ejemplo, la creencia de ser únicos. Claro. Bien. Después tengo el sentido exagerado de importancia o a veces de talento también. Sí, tal cual. La exageración de sus logros. Ajá. La búsqueda de aprobación. Así es. La envidia también hacia los demás. O creer también, supongo, eso creo que no lo dijiste, pero me gustaría preguntarte, también creer que los otros le envidian a esa persona. O sea, yo, persona con este tipo de personalidad, creo que los demás me envidian a mí y muchas veces también siento envidia hacia otra gente. Sí, el narcisista no va a admitir que envidia. Claro. Es decir, la envidia es la pulsión de muerte misma, sí. Digamos. Es la pulsión de muerte misma, pero difícilmente es admitida. Solamente puede admitir la envidia aquella persona que está con plena conciencia de que quiere cambiar, de que tiene que mejorar y de que puede habilitar una mirada para mejorar, ¿sí? Y decir, la verdad es que a veces, no sé, por dar otro ejemplo, ¿no? La verdad es que el otro día, no sé, mi hermano me dijo que se compró un auto y no me sentí tan bien. Y claro. Lo lleva a la terapia, por ejemplo, ¿entendés o no? Sí, entiendo. La verdad es que me dijo que chocó y me sentí un poco contento, digamos, de que haya chocado. Claro. Bueno, Ahora, la envidia es muy complicada y tiene todo que ver con el narcisismo porque es enojarte por el bien del otro. Te molesta que al otro le vaya bien, pero porque vos te sentís mal. Claro. Sí. Y ahora hay dos características que las anoté acá que no te escuché o al menos no relacioné y me gustaría que me digas qué opinas de eso, como por ejemplo la falta de empatía. Claro, imposible la empatía. Lo de la empatía también es otro tema, ¿no? Llevaría bastante a hablar de eso, pero entiendo lo que querés decir. El narcisista, al estar centrado en sí mismo, como el narciso en el estanque de agua, digamos, sí. No le importa lo que le pasa al otro. Claro. No puede solidarizarse, que eso es lo que yo entiendo por empatía, no puede solidarizarse con lo que al otro le está pasando, no puede identificarse con lo que al otro le está pasando, porque está centrado en sí mismo. Claro. El mundo es él. Es su ombligo, como dicen autóctonamente. Claro. ¿Cómo es? Es como lo que decía este rey francés, ¿no? El Estado soy yo. Claro. Punto, se terminó la discusión. Yo soy el Estado, digamos, ¿no? Es decir, esto ha llevado a personalidades narcisistas en la historia. Un día podríamos hacer un programa solo de eso, digamos, ¿no? Claro. Es decir, el rey del universo, la reina del universo, no hay nadie más importante que yo, sería la fantasía del narcisista, y a eso se le llama megalomanía, ¿sí? Que es una característica ya de las personalidades patológicas, narcisistas graves, que un paso más y lleva al delirio megalómano, pero ahí ya estaríamos en el terreno de la psicosis. Psicosis, exactamente. Eso ya es otro tema, pero rasgos megalómanos
lo tiene el narcisista, no sé, por decir, ¿viste? ¿Viste cuando salen ahí, por ejemplo, es típico de nuestro pueblo, de otras zonas así, cuando salís con un surubí de no sé cuántos kilos puede llegar a pesar uno grande, 80, 90 kilos? Y la verdad que me tocaste el punto ahí, pero ponerle unos 80 kilos. Bueno, ponele, salís haciendo una foto con un tremendo surubí. No te vas a sacar una foto con una mojarrita, ¿entendés o no? Porque, claro. Es decir, vean, a ver, yo lo no hice. No significa que todo el que salga con una bestia así tiene un... Pero es como que ahí enalteces algo, ¿entendés? Es como que ahí te sentís mejor porque pescaste una presa muy grande. Claro. Esto de lo mega o de lo magno o lo magnánimo o lo grande, es decir, cuando vos usás eso para enaltecerte, no porque simplemente querés mostrarlo, compartirlo, decir, mirá, qué sé yo, no sé, hay gente que pesca eso y no tiene la fantasía de subir fotos. De que claro, exactamente. Pero cuando se vuelve una imperiosa necesidad de mostrar como lo grande y ahí sentirte bien con eso, ahí está la cuestión del rasgo narcisista. Pero vos podés sentirte bien con vos mismo y no tener problema en sacarte una foto, pero no es que dependés de eso para sentirte bien. Claro. El tema es cuando empezás a depender o decís, la verdad es que ya tengo que cambiar mi moto porque, no sé, qué sé yo, esta está media rota. Claro. Sí, tal cual, o el celular. Claro. Ahora, y así muchas cosas que son pequeños detalles donde también está la cuestión narcisista. Insisto, todos tenemos narcisismo. El tema es cómo lo trabajemos. Perfecto, perfecto. Y hay otra cosa que anoté acá, que es algo que se me vino, que hay con la tendencia de usar a los demás para su propio beneficio. Por supuesto, porque ahí está, digamos, la manipulación narcisista de considerar al otro simplemente como un medio para un fin. Ok. Es decir, no te importa el otro, no te importa compartir, sino que te importa en tanto que lo puedas usar para algo. Claro. En ese sentido habría que hacer todo un comentario del Príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Wow. Es decir, claro, en el sentido de, bueno, el fin justifica los medios, y si hay que aplastar gente, por así decir, para lograr un medio, bueno, hay que hacerlo. Sería, claro. Sería uno de los principios narcisistas, porque el otro no te importa como semejante porque precisamente no hay empatía. Okay, aclaremos que Maquiavelo fue un filósofo italiano y El Príncipe fue como su obra más emblemática. Tal cual, exactamente. Bien. Bueno, José. Muy seguida por muchos políticos. Sí, tal cual. Esa obra. Que no siempre tiene que ser tomada como algo negativo, ¿no es cierto? Porque por ahí muchas veces se dice maquiavélico, como hablando de alguien manipulador, alguien que tiene estas características muchas veces, pero también se puede leer esta obra de Maquiavelo también para evitar este tipo de manipulación. No, pero a ver, hay que leer todo lo que se pueda. Claro. Hay que leer Mi lucha de Hitler, claro. Hay que leer El Príncipe de Maquiavelo, hay que leer Yo, Claudio, del emperador Claudio. Sí. Hay que leer con pensamiento crítico, es decir, hay que leer, no sé, hay que conocer el cristianismo, hay que leer, no sé, yo ahí sigo tratando de terminar la vida de Martín Lutero entre las lecturas que hago. Y soy no creyente, pero hay que leer, hay que saber, hay que criticar, hay que cuestionar, hay que pensar por uno mismo. Es el famoso sapere aude de Kant, claro. Atrévete a pensar por ti mismo. Exactamente. Bueno, José, estamos ya, creo que nos excedimos de tiempo. Nos excedimos, pero esta historia continuará, querido Gonzalo, querida audiencia.
Exactamente, así que bueno, fue un placer una vez más. Nos estaremos encontrando la semana que viene con otro capítulo más de Desde el Margen. Chau, 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 José. Un abrazo para todos, que tengan excelente semana.